São Paulo, 2025. Atención, esto no es un cuento de hadas sobre una princesa. Es la dura realidad de una reina que todos consideraban un peón. Augusto Guimarães, un auténtico rey en la selva de concreto de São Paulo, veía a su esposa Isabela como poco más que una hermosa pieza de decoración. En la noche más trascendental de su carrera, el baile anual del Fondo Legado Metropolitano, FLM, Augusto se paró ante sus rivales, socios y la prensa y la humilló públicamente. La llamó pequeña, aficionada. Lo que ignoraba mientras se reía a carcajadas era que Isabela estaba a punto de tomar el trono. Porque en el mundo del dinero antiguo y el nuevo poder, la persona más silenciosa en la sala suele ser la más peligrosa. El apartamento en la avenida Faria Lima, 740, no era un hogar. Era una declaración, una fortaleza de mármol italiano beige y paredes de vidrio que juzgaban con severidad el Parque Ibirapuera, adornada con arte comprado por su valor de inversión, no por su belleza. Este era el mundo de Augusto Guimarães, e Isabela Guimarães simplemente vivía en él. Augusto era un hombre cincelado en granito y ambición. Era el CEO de Guimarães Empreendimentos, un imperio inmobiliario que había devorado la mitad del skyline de São Paulo. No lo había heredado, lo había transformado en un arma. Alto, con una distintiva cabellera plateada, vestía trajes Brioni hechos a medida que parecían repeler el polvo y la debilidad por igual. Su voz, un murmullo grave, esperaba y siempre obtenía obediencia absoluta. Y luego estaba Isabela. Para Augusto, Isabela era su mayor adquisición. Ella era una Drummond. Los Drummond eran de rancio abolengo, ese tipo de dinero que susurraba en los salones de los jardines y poseía polvorientas bibliotecas en haciendas del interior. Tenían la única cosa que Augusto no podía construir: un legado. Él se había casado con ella hacía una década, fusionando su riqueza de fuerza bruta con su silencioso pedigrí. A sus ojos, el acuerdo era simple. Él le daba una vida de lujo ilimitado, y ella, a cambio, debía ser hermosa, silenciosa y comprensiva. Isabela era pálida y esbelta, con grandes ojos grises observadores que la mayoría confundía con timidez. Ella gestionaba la casa con la silenciosa eficiencia de un reloj suizo. Organizaba sus cenas, filtraba sus invitaciones y vestía la ropa precisa y elegante que él prefería. Hoy, un simple vestido de cachemir color crema. «El baile es esta noche, Augusto», dijo suavemente, su voz apenas perceptible sobre el vacío zumbido de la ciudad. Estaba en su vasto closet, con paneles de caoba, sosteniendo 3 corbatas de seda. «El coche está listo para las 7. La oficina de Arthur Kennedy confirmó que hablará a las 9. Augusto no levantó los ojos del Patek Philippe que se abrochaba en la muñeca. «¿La azul? ¿No esa? ¿La que tiene el tejido más fino?», gruñó, quitándosela de sus manos. ¿El discurso de Kennedy es la única cosa que importa? Él finalmente se está retirando del Fondo Legado Metropolitano. Esta noche anunciarán al nuevo presidente. El Fondo Legado Metropolitano, o FLM, era el dios tácito de la filantropía paulistana. Era una institución centenaria que tenía las principales llaves del futuro cultural y social de la ciudad. Su aprobación podía dar luz verde a una nueva ala de museo, un proyecto de renovación urbana de 1.000 millones de reales, o anularlo por completo. El presidente del FLM era, en muchos círculos, más poderoso que el alcalde. «¿Todavía estás seguro de que serás tú?», preguntó Isabela con las manos entrelazadas. Augusto finalmente la miró, una sonrisa de suficiencia en sus labios finos. «Isabela, ya está hecho. Mi proyecto, Resurgimiento Guimarães, para el centro de São Paulo,
Es exactamente el tipo de movimiento audaz que el FLM necesita. Kennedy sabe que yo tengo la visión para liderar el fondo. El único otro contendiente remotamente serio es ese tech bro Julio Castro. Y el consejo del FLM nunca le daría las llaves a un disruptor de dinero nuevo del sur que usa sudadera en las reuniones del consejo. Se arregló la corbata, admirando su propio reflejo. Esta es la pieza final. Tan pronto como yo sea presidente, el proyecto Resurgimiento será imparable. Nuestro nombre estará en cada edificio, desde Muca hasta Marginal Pineiros. Isabela asintió, su expresión ilegible. Claro, querido, será tu noche. Nuestra noche, Isabela. Nuestra noche, corrigió él, aunque su tono dejó claro que se refería a la suya. Ahora asegúrate de usar los diamantes, los que te compré en Cartier después del acuerdo de Angra. Reflejan bien bajo las luces. Salió del dormitorio, dejándola a su paso. Isabela se quedó en silencio por un momento, el aroma de su colonia cara flotando en el aire. Miró las dos corbatas rechazadas, luego regresó a su propia ala del apartamento. Su habitación era diferente. Era más pequeña, llena de libros, y tenía un pequeño escritorio antiguo de los Drummond. Se sentó, su postura inalterable, y abrió un laptop. No era el tablet elegante y moderno que Augusto le había comprado. Este era más antiguo, encriptado y protegido por contraseña, con una llave alfanumérica de 24 caracteres. Ella inició la sesión. La pantalla no estaba llena de planes de fiesta o sitios web de moda. Era un complejo panel de control de carteras financieras, documentos legales y cadenas de mensajes cifrados. Durante los últimos 10 años, Isabela había sido la única fiduciaria de lo que quedaba del legado de su familia, el Fondo Drummond. Cuando su padre murió, el fondo estaba casi insolvente, desangrado por malas inversiones. Augusto había echado un vistazo a sus libros, lo desestimó como calderilla y le dijo que dejara que sus contadores se encargaran de las deducciones benéficas. Nunca más miró. Nunca supo que Isabela, la esposa silenciosa que él confundió con una muñeca, había heredado la mente de su abuelo. Una mente para los números y la estrategia. Mientras Augusto construía torres de vidrio, Isabela reconstruía silenciosa y meticulosamente una base de piedra. Había pasado una década en el hobby que Augusto tanto despreciaba. Había asistido a pequeños y poco glamurosos comités para bibliotecas en Brasilandia y programas de arte en Grajaú. Pero no estaba solo planeando arreglos florales. Estaba aprendiendo. Estaba haciendo contactos. Estaba identificando grietas en la armadura filantrópica de la ciudad. Hizo pequeñas, brillantes y anónimas inversiones. Aprendió el verdadero lenguaje del poder. No los ruidos estruendosos de hombres como Augusto, sino la firma silenciosa y vinculante en un contrato. El Fondo Drummond, una vez una reliquia, era ahora una potencia silenciosa. Sus activos habían crecido en 2000%. Y nadie, menos que nadie su marido, tenía la menor idea. Abrió un correo electrónico seguro del asesor legal del FLM. Era una simple confirmación. Asunto. Agenda. Punto 4. Todos los términos aceptados. La transición está cerrada. Isabela cerró el laptop. Fue a su armario y miró más allá de los vestidos beige, crema y grises que Augusto prefería. En el fondo, escondido en una simple funda de traje negra, había otro vestido, un Oscar de la Renta, hecho a medida en un tono de verde esmeralda, profundo y posesivo. Miró el reloj. 6 de la tarde. Hora de ponerse los diamantes y representar el papel de la señora Guimarães una última vez. El baile del legado. El gran salón de la Sala São Paulo estaba transformado. No era solo una fiesta. Era una demostración de jerarquía.
Imponentes arreglos florales se alzaban hacia los techos abovedados. El champán fluía de fuentes esculpidas en hielo, y el aire vibraba con el sonido de 1000 conversaciones poderosas y concisas. Esta era el baile del Fondo Legado Metropolitano, el depredador alfa de los eventos benéficos de São Paulo. Augusto Guimarães se movía entre la multitud como un tiburón. Isabela iba del brazo, un accesorio perfecto y silencioso, en un vestido dorado pálido y los obligatorios diamantes Cartier. Su sonrisa era cortés, su mirada distante. Augusto estaba en su elemento. «Senador», tronó, agarrando el hombro de un político. «Qué placer verlo. Mi proyecto de resurgimiento creará 10.000 empleos en su distrito». «10.000, Augusto. Es siempre un placer», respondió el senador, sus ojos ya escaneando la sala en busca de alguien más importante. «Augusto», una voz aguda interrumpió el murmullo. Amalia Ríos, la columnista social y financiera más temida del país, se acercó a ellos, su pluma lista como un bisturí. «Gran noche para usted. Los murmullos son ensordecedores. Todos dicen que es el heredero aparente». Augusto le dedicó su sonrisa más encantadora y predadora. «Amalia, sabe que solo estoy aquí para apoyar al fondo. Todos queremos lo mejor para esta ciudad». «Claro», dijo ella, su propia sonrisa igualmente afilada. «Pero su proyecto de resurgimiento es controvertido. Muchos en la comunidad de preservación dicen que es un proyecto de vanidad, que destruirá el carácter del centro histórico». La sonrisa de Augusto se tensó. «Esa es la conversación de mentes pequeñas, Amalia. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. El progreso requiere golpes audaces. El FLM sabe eso, ya veremos», dijo, antes de que sus ojos se posaran en Isabela. «Y, señora Guimarães, un placer. Como siempre, está radiante. ¿Cuál es su papel en este gran resurgimiento?» Antes de que Isabela pudiera abrir la boca, Augusto soltó una risa alta y desdeñosa. «Isabela mantiene el hogar funcionando, ¿no es así, querida? Garantiza que mis trajes estén planchados y el champán helado. Es un trabajo de tiempo completo, ¿cree?» La ceja de Amalia se alzó una fracción de pulgada. La sonrisa cortés de Isabela no vaciló, aunque su agarre en su pequeño bolso de mano se apretó. «Quiero decir, ella tiene sus propios pequeños proyectos, claro», continuó Augusto, gesticulando vagamente. «El Fondo Drummond, muy noble. Entiendo que el Fondo Drummond se ha vuelto bastante activo recientemente», insistió Amalia, sintiendo una fisura. «¿Activo?» «Oh, supongo», dijo Augusto, agitando una mano despectivamente. «Ella está en comités. Debaten arreglos florales para recaudaciones de fondos de bibliotecas. Es maravilloso. La mantiene ocupada. Él estaba disfrutando de esta actuación para la pequeña multitud que se había reunido. Estaba posicionándose como el hombre de acción serio y su esposa como la socialité encantadora y frívola. Esta era la imagen. Del otro lado de la sala entró un tipo diferente de poder, Julio Castro. Tenía 35 años, una década menos que Augusto, y había amasado una docena de fortunas en Silicon Valley. Ahora estaba de vuelta en su São Paulo natal, invirtiendo miles de millones en tecnología disruptiva y, para disgusto de Augusto, en filantropía. Vestía un traje Tom Ford oscuro, impecablemente a medida, pero sin corbata. «Augusto», dijo Castro, su voz suave y clara, asintió cortésmente. «Isabela, estás maravillosa». Hubo un cambio inmediato y sutil en su tono. Cuando habló con Augusto, fue un desafío. Cuando habló con Isabela, fue con un respeto genuino, casi curioso. «Castro», respondió Augusto, su voz goteando con condescendencia. «Sorprendido de verte aquí. Pensé que tu gente era más... digital. Burning Man. No.
El FLM es el corazón de São Paulo, Augusto. Soy paulistano, dijo Castro simplemente. Solo espero que el nuevo liderazgo del fondo tenga una visión para el próximo siglo, no para el último. Esto fue un golpe directo en el proyecto de Augusto, que era pura arrogancia de ladrillo y argamasa. ¿Visión? Se burló Augusto. Visión no se trata de aplicaciones y algoritmos, muchacho. Se trata de acero. Se trata de concreto. Se trata de correr un riesgo y construir algo permanente. Permanente puede ser sinónimo de obsoleto, Augusto, replicó Castro, sorbiendo su champán. El futuro no se trata de construir sobre la ciudad. Se trata de construir en ella. Conectar comunidades, infraestructura digital, verde y sostenible. Eso es bonito, dijo Augusto, su rostro enrojecido. Tú quédate con tus videojuegos. Nosotros nos encargaremos del mundo real. La mirada de Julio Castro se desvió de Augusto a Isabela, que había estado observando el intercambio con la tranquila intensidad de una maestra de ajedrez. ¿Y tú, Isabela?, preguntó Castro, ignorando a su marido. ¿Qué crees que es el futuro de la ciudad? ¿Acero o conexión? Augusto se tensó, listo para interrumpirla. Pero Isabela habló primero. Su voz era tranquila, pero cortó la tensión. Yo creo que el futuro, señor Castro, sus ojos se encontraron, es percibir que las estructuras más fuertes no están hechas de acero o código. Están construidas sobre el legado. La pregunta es, simplemente, ¿qué tipo de legado se escoge construir? Castro la miró fijamente por un largo instante. Su expresión era de una comprensión repentina y profunda. Un lento sonriso se extendió por su rostro. Bendito, señor Guimarães, muy bendito. Augusto, sin embargo, estaba furioso. Odiaba ser eclipsado. Odiaba que Castro se hubiera dirigido a ella y odiaba la confianza en su tono. Él la agarró por el codo, sus dedos clavándose en su brazo. «Oh, si nos disculpan», gruñó Augusto, arrastrándola. «Mi esposa y yo necesitamos saludar al invitado de honor». La condujo hacia el estrado donde Arthur Kennedy, el anciano presidente saliente de pelo nevado, presidía la reunión. Augusto echaba humo. Vio su intercambio con Castro como una traición y un bochorno. «¿Qué diablos fue eso?», siseó en su oído, su sonrisa aún pegada a su rostro para la multitud. «Yo estaba respondiendo a una pregunta», dijo Isabela, su voz perfectamente nivelada. «Tú no respondes preguntas, Isabela. Tú sonríes. Tú me dejas hablar, especialmente con ese punk. Me hiciste parecer débil, condescendiendo con sus tonterías. Él me pidió mi opinión». «¿Es tu opinión?», susurró su voz vibrando de rabia. «Tu opinión es lo que yo te diga que es. Eres una Guimarães, eres mi esposa. Tu único trabajo esta noche es quedarte ahí, parecer hermosa y no estropearme esto. ¿Entendiste?». Isabela lo miró. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos no eran tímidos, eran fríos. Eran del color del océano, poco antes de una tormenta. No dijo nada. Simplemente extrajo su brazo de su agarre, alisó la tela de su vestido y volvió a fijar la sonrisa en su rostro. Augusto tomó su silencio como sumisión. Estaba, como de costumbre, catastróficamente equivocado. El asesinato público. El salón principal de la cena era un mar de corbatas negras y joyas relucientes. Estaban sentados en la mesa presidencial, la mesa 1, justo al lado del podio. Augusto estaba en su elemento, irradiando confianza. Tenía a Arthur Kennedy a su derecha y al alcalde a su izquierda. Isabela estaba sentada entre Augusto y una anciana benefactora, que hablaba de su poodle. Augusto presidía. Había tomado 3 copas de champán antes de la cena y 2 copas de un Borgoña muy caro con su filet mignon. Era ruidoso, carismático y totalmente convencido de su inminente victoria. Los platos del plato principal fueron retirados. Las luces se atenuaron ligeramente. Arthur Kennedy permaneció en la mesa,
pero el anfitrión del baile, un famoso presentador de noticias, subió al escenario para ganar tiempo antes de los discursos principales. Amalia Ríos, la columnista, se materializó en su mesa con su libreta en mano. Esto era muy poco ortodoxo durante la cena principal, pero Amalia Ríos jugaba con sus propias reglas. Augusto, un momento, dijo su voz baja, pero audible. El murmullo en la mesa se silenció. Estoy escribiendo un artículo sobre el futuro del fondo para la edición anticipada de mañana. Mi editor me está presionando. El rumor es que su proyecto de resurgimiento es el favorito para la primera subvención de 9 dígitos del fondo bajo el nuevo presidente. ¿Algún comentario? Augusto sonrió. Era esto. La narrativa se estaba asentando ante sus propios ojos. Solo puedo decir, dijo lo suficientemente alto para que las mesas circundantes oyeran, que Guimarães Empreendimentos está profundamente comprometida con el futuro de esta ciudad. Creemos en construir, no solo en hablar, pero algunos, presionó Amalia. Dicen que el proyecto depende enteramente de que usted sea nombrado presidente, que es un conflicto de intereses, que el fondo estaría respaldando a su propia empresa. El rostro de Augusto se oscureció. Eso es calumnia, Amalia. El proyecto se basa en sus propios méritos. Es el único sobre la mesa lo suficientemente grande como para importar de verdad. ¿Y qué pasa con la oposición?, preguntó ella. La propuesta Conexión Verde, de Julio Castro, por ejemplo, es menor, pero enfocada en la comunidad y tiene mucho apoyo popular, Augusto. Él soltó una risa corta y aguda. ¿Castro? Eso no es una propuesta, es un folleto. Es una fantasía dibujada en una servilleta. No se puede impulsar una ciudad con carriles bici y wifi gratis, Amalia. Se necesita agallas, se necesita acero. Entonces Amalia giró su pluma y su atención hacia Isabela. Fue el movimiento de una periodista magistral, desequilibrando al hombre poderoso al dirigirse a su socia silenciosa. Señora Guimarães, dijo Amalia, su voz clara y precisa, usted dirige el Fondo Drummond. Es uno de los nombres más antiguos en esta sala. Su fondo se centra en la comunidad, en las artes, en los mismos esfuerzos populares que el señor Castro parece defender. ¿Cuál es su postura sobre el proyecto Resurgimiento? ¿El Fondo Drummond apoya la visión de su marido? La mesa se quedó en absoluto silencio. El alcalde detuvo su cuchara a medio camino de su postre. Arthur Kennedy giró la cabeza, sus ojos antiguos e inteligentes, fijos en Isabela. Augusto vio esto como un ataque, una forma de dividirlo. Vio a Isabela en su vestido dorado, pálida como una carga. Antes de que Isabela pudiera articular una sola sílaba, Augusto inclinó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Fue un sonido fuerte, estridente y feo. Isabela, tronó, salpicando su vino. ¿Le preguntas a Isabela sobre un proyecto de infraestructura multimillonario? Se volvió hacia su esposa, sus ojos llenos de una diversión borracha y cruel. Le dio una palmadita en la mano como si fuera una niña. Querida, no creo que Amalia entienda. Tu fondo es... ¿Qué haces de nuevo? ¿Financias lecturas de poesía, no es así? Ah, y salvaste ese pequeño jardín comunitario en Vila Madalena. Maravilloso, muy dulce. El rostro de Isabela era una máscara de porcelana. No se movió. Amalia, dijo Augusto, volviéndose hacia la periodista, su voz goteando con condescendencia. Mi esposa es una mujer de inmenso gusto. Puede distinguir un Monet de un Manet a 20 pasos. Puede organizar un baile para 500 personas sin sudar. Su comité decide el tono exacto de beige para las servilletas. Es una habilidad vital. El insulto flotó en el aire, desnudo y brutal. No solo la estaba desconsiderando, la estaba castrando públicamente, reduciendo el legado de su familia y el trabajo de su vida a arreglos florales.
Estaba diciendo a toda la mesa, a toda la sala, que ella no era nada. Una decoración. Pero en cuanto a los negocios, continuó Augusto, su voz bajando a un gruñido conspiratorio. En cuanto al poder para el trabajo de verdad, eso me lo deja a mí, como debe ser. Sonrió triunfante. Su único trabajo, dijo, levantando su copa en un brindis burlón hacia ella, es parecer hermosa y sostener mi vaso. Y ella hace eso perfectamente. ¿No es así, querida? El silencio que siguió fue pesado y frío. El alcalde miró su plato. La pluma de Amalia Ríos estaba congelada. Ella no sonreía. Parecía horrorizada. Isabela Guimarães permaneció perfectamente inmóvil. La sangre se había drenado de su rostro, dejándola completamente blanca contra el oro de su vestido, sus ojos grises fijos en Augusto. No había ira en ellos. No había tristeza. Solo un frío ártico profundo. Una finalidad. Ella no lloró, no gritó. Lentamente, deliberadamente, colocó su servilleta sobre la mesa. Empujó su silla hacia atrás, las patas haciendo un leve rasguño en el suelo de mármol. «Con permiso», dijo su voz, un susurro perfectamente modulado, que sin embargo pareció resonar en el repentino silencio. Se levantó. No miró a Amalia, ni al alcalde, ni a Arthur Kennedy. Solo miró a su marido. Entonces dio la espalda y se alejó de la mesa. No huyó al tocador. Caminó tranquilamente, con una postura perfecta, directamente fuera del salón principal de la cena y hacia el hall, desapareciendo de la vista. Augusto la vio ir, un destello de fastidio en sus ojos. «Teatro», murmuró para la mesa, forzando una risa. «Probablemente está molesta por una uña rota. Volverá. Ahora, Amalia, sobre esa tontería de conflicto de intereses». Pero nadie escuchaba. Todos miraban la silla vacía donde Isabela había estado. Arthur Kennedy lentamente desvió su mirada de la puerta a Augusto, su expresión indescifrable. Del otro lado de la sala, en su propia mesa, Julio Castro había observado todo el intercambio. Él no sonreía. Miró la puerta por donde Isabela había desaparecido. Luego volvió a mirar al inconsciente y pontificador Augusto. Y entonces Julio Castro sonrió. Era una sonrisa de pura, inalterada anticipación. El anuncio. El buen humor de Augusto había sido pinchado. La salida de Isabela fue un bochorno. Fue una muestra pública de disidencia. Y él la odiaba. Trató de recuperarse, dirigiendo la conversación de vuelta a su proyecto. Pero la energía en la mesa había cambiado. La confianza suave y constante se había ido, reemplazada por una cortesía forzada. «Ella es sensible», ofreció Augusto al alcalde, que ahora estudiaba meticulosamente su tenedor de postre. «Los Drummond son todos así, muy temperamentales, artísticos». «Claro», murmuró el alcalde evasivamente. Augusto se puso de mal humor. Calculó mentalmente el costo de esta petulancia. Otra donación a su pequeño fondo, una nueva pulsera. Era exasperante. Estaba a punto de alcanzar el mayor triunfo de su vida, y ella tenía que armar un escándalo por una broma inofensiva. Lo era, pensó, profundamente egoísta. Miró el reloj. 8:50 de la noche. «Ella volverá», se murmuró a sí mismo. Sabe que tiene que estar aquí para el anuncio. Las luces se atenuaron aún más. El anfitrión regresó al podio. «Y ahora», la voz del presentador llenó la sala. «Es un gran honor para mí presentar a un hombre que ha sido el guardián del gran legado de nuestra ciudad por 3 décadas. Un titán de la industria, un mecenas de las artes y un verdadero paulistano. Demos la bienvenida, para su discurso final como presidente,
al honorable Arthur K. Kennedy. La sala irrumpió en una ovación, de pie, sostenida y respetuosa. Arthur, un hombre de 80 años, con la espalda recta como una tabla y ojos azules claros, caminó lentamente hacia el podio. Ajustó el micrófono. Augusto enderezó su chaqueta Brioni, alisó su corbata. Miró el asiento vacío a su lado. Maldita sea. Forzó una sonrisa magnánima y confiada en su rostro. Este era su momento. Arthur golpeó el micrófono. La sala se quedó en silencio. Gracias. La voz de Arthur era frágil, pero tenía una inmensa autoridad. Gracias a todos. Durante 30 años he tenido el privilegio de estar al frente de esta gran institución. El Fondo Legado Metropolitano es más que una colección de activos. Es la conciencia de nuestra ciudad. Hizo una pausa, mirando el mar de rostros. Cuando asumí este cargo, continuó, la ciudad estaba en un momento diferente. Necesitábamos ser audaces, necesitábamos construir. Necesitábamos mostrar al mundo que São Paulo era fuerte, permanente e inquebrantable. Construimos con acero. Augusto sonrió. Empujó sutilmente al alcalde. Mira, está hablando de mí. Pero el mundo cambia, dijo Arthur, su tono cambiando. Y el fondo debe cambiar con él. La conciencia de una ciudad no puede ser estática. Debe evolucionar. Los desafíos de los próximos 50 años no son los mismos. El acero y el cristal pueden crear un skyline, pero no pueden crear una comunidad. La fuerza bruta puede construir una torre, pero no puede construir un futuro. La sonrisa de Augusto vaciló. Un nudo frío comenzó a formarse en su estómago. Este no era el discurso que le habían hecho esperar. El Consejo y yo, dijo Arthur, hemos pasado el último año en una búsqueda silenciosa y exhaustiva. No buscábamos otro guardián. Buscábamos un visionario. No buscábamos la voz más fuerte en la sala. Sus ojos parecieron parpadear por un microsegundo en dirección a Augusto. Buscábamos, dijo Arthur, el más inteligente. Buscábamos a alguien que entendiera que el poder verdadero y duradero no está en las cosas que construimos para nosotros mismos, sino en las bases que ponemos para los demás. Buscábamos a alguien que no solo entendiera el legado, sino que fuera el legado. Augusto ya no sonreía. Estaba confuso. Esto no sonaba como él. Miró la mesa de Julio Castro. Castro estaba inclinado hacia adelante, su expresión intensa. ¿Es Castro? La idea provocó un escalofrío de pánico en Augusto. No harían eso. ¿No podrían? El voto del Consejo fue unánime, declaró Arthur Kennedy. Hemos encontrado un nuevo presidente, un nuevo líder, que tiene que movernos a todos. Durante la última década, ha estado operando a la vista de todos, convirtiendo un fondo familiar, casi en bancarrota, en uno de los motores filantrópicos más ágiles, poderosos y con visión de futuro de este estado. La sangre de Augusto se heló. ¿Un fondo familiar? Esta persona, dijo Arthur, una rara y cálida sonrisa extendiéndose por su rostro. Ha estado en una docena de comités sin importancia. Esta persona ha, sin alarde, salvado bibliotecas, financiado startups de minorías y dotado anónimamente 3 cátedras universitarias distintas en desarrollo urbano sostenible. Esta persona ha estado construyendo un nuevo tipo de legado, uno basado no en el ruido, sino en los resultados. Augusto se estaba ahogando. No podía respirar. No era posible. Era una broma, una horrible y elaborada broma. Y es un profundo honor para mí, dijo Arthur Kennedy, su voz alzándose, pasar el martillo del Fondo Legado Metropolitano a su nueva presidenta, La sala entera contuvo la respiración. El mundo de Augusto Guimarães, que había sido tan sólido, tan permanente y tan de acero, de repente se fracturó.
Por favor, acompáñenme a dar la bienvenida a la nueva presidenta del Fondo Legado Metropolitano, la señora Isabella Drummond de Guimarães. Durante 3 segundos completos, el único sonido fue el zumbido del aire acondicionado. 3 segundos de un silencio absoluto y atónito. Augusto Guimarães no se movió. Simplemente miró fijamente, su rostro una máscara de shock completo e incomprensible. Miró la silla vacía a su lado, como si esperara que Isabella se materializara de repente, riéndose de la extraña broma de Arthur. Entonces comenzaron los aplausos. Comenzaron en la mesa de Julio Castro. Él se puso de pie instantáneamente, sus aplausos fuertes, genuinos y atronadores. Amalia Ríos, con su libreta olvidada, también se puso de pie, su rostro una imagen de revelación atónita y estática. Luego, se levantó el alcalde, luego el senador. En 10 segundos, toda la sala estaba de pie, una ola ensordecedora de aplausos dirigida no al escenario, sino a la entrada principal del salón. Augusto giró en su silla. Un único y brillante foco blanco cortó la oscuridad, iluminando el gran arco. Y allí estaba ella. Esta no era la mujer que había dejado la mesa. La esposa, pálida, temblorosa y humillada en el vestido dorado, se había ido. La mujer, bajo el foco, era una reina. Vestía un vestido de un verde esmeralda profundo y luminoso, un Oscar de la Renta hecho a medida. Era cortado con una precisión arquitectónica, severo e impresionante. Tenía mangas largas, cuello alto y un corpiño tan estructurado como una armadura. Su piel pálida y su cabello oscuro, ahora recogido en un moño severo y elegante, contrastaban fuertemente. Los diamantes Cartier habían desaparecido. En su lugar había una pieza asombrosa y única, el Perrault Drummond. Una cascada de esmeraldas y diamantes que no se veía en público hacía 50 años. No llevaba una corona literal. No la necesitaba. Entró en la sala, no con la mirada vacilante y de soslayo de una socialité, sino con el paso medido y sin prisas de una depredadora que posee el territorio. Su rostro estaba sereno, sus ojos grises recorriendo la sala, reconociendo el aplauso con un leve y gracioso asentimiento. No miró a la mesa 1. No miró a su marido. Caminó directamente al escenario. Estrechó la mano de Arthur Kennedy y aceptó el leve y simbólico martillo que él le ofreció. Se volvió hacia la audiencia, de pie en el podio donde Arthur acababa de hablar. Los aplausos disminuyeron lentamente mientras las personas volvían a sentarse, estirando el cuello con la mente aturdida. Augusto seguía de pie, congelado al lado de su mesa. Parecía una estatua, un monumento a su propio poder obsoleto. Isabella ajustó el micrófono, dio un pequeño golpe, esperó. «Gracias, Arthur», dijo. Su voz no era el susurro al que él estaba acostumbrado. Era clara, nítida y amplificada, resonando con una autoridad musical que llenaba cada rincón del vasto salón. «Gracias al Consejo y a todos ustedes». Miró a la sala. «Durante generaciones», comenzó, «el Fondo Legado Metropolitano ha sido la base de nuestra ciudad. Ha sido, como tan acertadamente dijo Arthur, nuestra fuerza, nuestro acero. Pero la ciudad está cambiando, el mundo está cambiando, y el legado no es un monumento que construyes y abandonas. Es un jardín. Debe ser cuidado, debe ser alimentado. Y, a veces, sus ojos recorrieron la sala, debe ser podado». Un murmullo nervioso recorrió la multitud. «La misión del fondo debe evolucionar», continuó su voz, ganando fuerza. «Ya no podemos permitirnos financiar monumentos al pasado». Hizo una pausa. «Monumentos al ego». Augusto Guimarães retrocedió físicamente. «Fue un asesinato en público».
A partir de esta noche, declaró Isabela, el FLM está girando. Nuestro enfoque principal ya no serán los proyectos a gran escala de un único desarrollador. Nuestro enfoque será la comunidad sostenible, la equidad digital y la infraestructura verde. Financiaremos el tejido conectivo de nuestra ciudad. Las bibliotecas, los parques, las redes de datos públicas, los programas educativos. Estaba desmantelando, pieza por pieza, todo el proyecto de resurgimiento de Augusto. Estaba declarando a él, obsoleto, delante de las mismas personas que necesitaba impresionar. La vieja forma de hacer las cosas ha terminado, dijo. La era del proyecto de vanidad ha muerto. Amalia Ríos escribía tan rápido que su pluma era un borrón. El alcalde la asentía con una repentina sonrisa política en su rostro, como si esto hubiera sido su idea desde el principio. Esto no es solo una promesa, dijo Isabela. Es una estrategia. Y comienza esta noche. El FLM se enorgullece de anunciar su primera nueva iniciativa, la Carta Conexión Verde. Una subvención de 500 millones de reales para revitalizar e integrar digitalmente nuestros espacios comunitarios. Las manos de Augusto estaban tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Él temblaba. 500 millones, dijo Isabela, una pequeña y peligrosa sonrisa jugando en sus labios. Para demostrar que nos tomamos en serio una nueva forma de colaboración, combinando el viejo legado con una nueva visión, el FLM no financiará esta iniciativa solo. Nos enorgullece anunciar nuestro nuevo socio principal en esta empresa. Miró directamente a Julio Castro. El Fondo Legado Metropolitano se asocia oficialmente con la Fundación Castro. La sala contuvo la respiración. Julio Castro se puso de pie con una sonrisa amplia y brillante en su rostro. Inclinó ligeramente la cabeza hacia Isabela. Ella asintió. Era una coronación, un nuevo rey y una reina ungidos. Augusto Guimarães finalmente se desplomó en su silla. No solo había sido derrotado, había sido aniquilado. Era un fantasma en su propio funeral. Los ojos de Isabela finalmente se movieron hacia la mesa 1. Pasaron por el alcalde, por los platos vacíos, y se posaron en su marido. Miró al hombre quebrado, balbuceante, y con el rostro blanco que hacía una hora le había dicho que sostuviera su vaso. El verdadero legado, dijo su voz bajando, pero su mensaje claro. No se trata del nombre que construyes en una torre, se trata de lo que construyes en una base. El FLM ahora se compromete a construir esa base para todo São Paulo. Gracias. Dio un paso atrás del podio, mientras una nueva, más aturdida, más frenética ronda de aplausos la envolvía. No solo había entrado llevando la corona, había derretido la de él y la había forjado en la suya propia. Black Pawn. La jugada final. El resto del baile fue un borrón para Augusto. Él era una no entidad. Las personas que le habían dado palmaditas en la espalda una hora antes, ahora le daban amplios y compasivos desvíos. Él era radioactivo. Observó como de una gran distancia cómo se formaba una multitud alrededor de Isabela. Julio Castro estaba a su lado. El alcalde reía con el brazo alrededor de su hombro. Amalia Ríos intentaba obtener una cita. Isabela estaba radiante. No era la reina fría del escenario. Ahora era una líder cálida, atractiva y aterrorizadoramente competente. Hablaba con fluidez, sin esfuerzo, sobre emisiones de bonos, leyes de zonificación y asociaciones de fibra óptica. Augusto se dio cuenta con una punzada nauseabunda, un genio. Y lo había ocultado. Lo había ocultado todo detrás de una máscara de cumplimiento beige durante 10 años. Salió del baile, sin siquiera molestarse en buscar su abrigo.
Se detuvo en los grandes escalones de la sala São Paulo, el aire frío de la noche golpeando su rostro como una bofetada. No tenía coche. El coche era de ella, arreglado por su personal. Esperó en la acera como un emperador, hasta que el conductor de Guimarães Empreendimentos, a quien había despedido horas antes, finalmente lo encontró. El viaje de regreso a la avenida Faria Lima fue silencioso. Se sentó en la parte trasera del Maybach, mirando las luces de la ciudad. Su ciudad, una ciudad que en el espacio de 30 minutos le había sido robada por su propia esposa. Llegó al apartamento primero. Caminaba de un lado a otro por el vasto salón de mármol, su corbata arrancada, su chaqueta tirada en el suelo, cuando oyó el suave clic del ascensor privado. Ella entró. Aún llevaba el vestido esmeralda, las joyas Drummond descansando sobre sus clavículas. Parecía, si era posible, aún más poderosa en el ambiente estéril y moderno de su hogar. Pasó por delante de él, dirigiéndose al bar. ¡Tú! Finalmente escupió. Su voz un graznido ronco. ¡Tú! ¡Perra! Isabela se detuvo. Se giró no con miedo, sino con una especie de curiosidad clínica. Se sirvió un pequeño vaso de agua. ¿Planeaste esto? La acusó, su voz subiendo a un grito. Me humillaste, destruiste mi proyecto, me destruiste. El proyecto era un monumento inflado y sobreapalancado a tu propio ego, Augusto, dijo su voz tan tranquila como el agua en su vaso. Habría llevado al fondo a la bancarrota y desplazado a 5,000 personas. Fue un mal negocio. Yo maté un mal negocio. ¡Tú! ¡Eres una ama de casa!, rugió la palabra, sonando ridícula incluso para sus propios oídos. ¡Tú! ¡Planeas fiestas! ¡Tú! ¡Flores! ¡Servilletas! Isabela tomó un pequeño sorbo de agua. Sí, las servilletas. Mientras decidía el tono exacto de beige, también estaba escuchando. Estaba escuchando al alcalde quejarse de sus déficits presupuestarios. Estaba escuchando a los gestores de fondos de cobertura quejarse de su apalancamiento. Estaba escuchando a los líderes comunitarios en Brasilandia, a quienes tú ni siquiera conociste. Pensaste que yo era un papel tapiz, Augusto, y fuiste demasiado arrogante para mirar de cerca el patrón. El fondo Drummond no es nada, gritó. Es calderilla. Lo era, corrigió ella. Cuando me lo cediste, valía unos 4 millones de reales. Esta mañana, los activos líquidos del fondo Drummond están valorados en poco más de 1.200 millones de reales. Augusto se detuvo. No podía procesar el número. 1.2 mil millones de reales. ¿Cómo? Tú construyes con acero. Yo construyo con información. Mientras tú hacías adquisiciones hostiles, yo hacía inversiones estratégicas iniciales silenciosas. A ti te gusta comprar empresas. A mí me gusta financiar fundadores. Te sorprendería lo que vale hoy una inversión de 100,000 reales en una empresa de biotecnología hace 10 años o una pequeña empresa de procesamiento de datos. Una que, por cierto, el fondo de Julio Castro adquirió más tarde. Él y yo hemos estado moviéndonos en los mismos círculos por años, Augusto. Simplemente nunca pensaste en preguntar quién estaba en la sala conmigo. Ella lo estaba exponiendo todo. Los comités de flores eran reuniones de consejo. Las lecturas de poesía eran propuestas de inversión. Los almuerzos de señoras eran sesiones de estrategia con las mujeres más poderosas de la ciudad. «Me usaste», susurró, la rabia convirtiéndose en un frío y nauseabundo pavor. «¿Te usé?», replicó ella, su voz endureciéndose por primera vez. «Te casaste conmigo por mi nombre, me usaste como un accesorio. Me silenciaste, me desconsideraste y me menospreciaste. Pensaste que yo era un activo, y tenías razón.
Lo era. Solo que no era tu activo. El pavor en su estómago era ahora puro terror no adulterado. Finalmente estaba viendo el tablero de ajedrez, que la presidencia del FLM tartamudeó. Kennedy, él no solo... Arthur Kennedy fue el padrino de mi padre, dijo Isabella rotundamente. Ha sido mi mentor desde que tenía 20 años. Me pidió que asumiera el fondo hace 3 años. Yo le dije que no estaba lista. Le dije que tenía un último asunto pendiente. ¿Qué asunto?, susurró Augusto. Isabella se acercó a su escritorio antiguo en la esquina. Abrió un cajón y sacó un grueso portafolio encuadernado en cuero. Lo deslizó sobre la mesa de centro de mármol hacia él. Guimarães Emprendimientos, decía, y lo abrió. Sus ojos escanearon las páginas. Su rostro se volvió más pálido con cada línea. Era un desglose de su empresa, su deuda, sus activos apalancados, y al final, una lista de sus acreedores primarios, secundarios y terciarios. Él no entendía. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas al Phoenix Capital Group?, preguntó ella. El Fondo Asiático Anónimo que salvó tu acuerdo de la Avenida Paulista hace 5 años. El que compró toda tu deuda tóxica y la reestructuró, él la sintió confundido. Me salvaron. Esa fui yo, dijo Isabella. El mundo de Augusto se tambaleó sobre su eje. Fue la primera adquisición importante del Fondo Drummond, explicó. Estabas sobreapalancado. Estabas a punto de perderlo todo. Yo no podía permitirlo. Necesitaba que continuaras en la cima. Necesitaba que continuaras construyendo. Que continuaras pidiendo prestado. Que continuaras expandiéndote. Que continuaras cavando tu propia tumba. Yo he sido tu acreedor principal durante 5 años, Augusto. Él la miró con la boca abierta, sin que saliera ningún sonido. Era una mosca en una telaraña que nunca había visto. No solo me posees, susurró. Soy dueña de este apartamento, dijo ella. Soy dueña del coche en que viajas. Soy dueña del proyecto Resurgimiento Guimarães, que disolveré oficialmente mañana por la mañana en la primera reunión del Consejo del FLM. Yo te poseo. Ella dejó que eso flotara en el aire. La verdad final, brutal e innegable. Él se había burlado de ella, la había llamado una don nadie. Y durante 5 años ella había sido su banquera, su salvadora y su verdugo a la vez. Augusto Guimarães, el hombre de granito y ambición, finalmente se rompió. No solo se sentó, se desplomó en el sofá de 1.000 euros color crema. Su cuerpo, momentos antes vibrante de rabia, ahora estaba completamente flácido. Hundió la cabeza entre las manos, los codos en las rodillas. El traje Brioni, su armadura, se sintió barato y pesado como un disfraz. Estaba arruinado. No era solo el dinero. No era solo la presidencia del FLM. Era la abrumadora y sofocante totalidad de su derrota. Era la comprensión de que toda su vida, todo su imperio, había sido una obra de teatro dirigida por la única persona a quien ni siquiera había considerado una actriz. Él había estado jugando damas contra una gran maestra. Y ella había estado jugando durante 1 década. El apartamento, su apartamento, estaba en silencio. El único sonido era el zumbido distante e indiferente de la ciudad que había pretendido conquistar. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Su voz no era un rugido, era un graznido seco y hueco que fue tragado por la cavernosa habitación. ¿Por qué? ¿Todo esto? 10 años, Isabella. ¿Por qué no simplemente... ¿Me dejaste? Isabella estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a él, mirando la brillante extensión del Parque Ibirapuera. El esmeralda de su vestido parecía absorber las luces de la ciudad. «Dejarte, Augusto», dijo, su voz tranquila y reflexiva.
Eso habría sido incompleto. Habría sido un acto emocional. Esto no se trataba de emoción. Se trataba de restauración. Ella se giró. Su rostro no estaba lleno de odio, ni siquiera de triunfo. Era el rostro desapasionado y objetivo de una CEO que acababa de completar con éxito una adquisición hostil. «¿Estabas destruyendo el nombre de mi familia?», afirmó simplemente. «No solo te casaste conmigo, consumiste mi legado. Tomaste el nombre Drummond, un nombre que significaba algo en esta ciudad, y lo convertiste en una broma, una nota al pie en las páginas sociales. La esposa silenciosa, hermosa y estúpida de Augusto Guimarães. Comenzó a caminar lentamente hacia él, sus tacones haciendo clic con la finalidad de un suelo de mármol. Mi abuelo, Roberto Drummond, dotó la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pública. Mi madre, Carmen Drummond, financió la primera clínica gratuita para mujeres en esta ciudad. Construyeron bases, construyeron futuros. Se detuvo de pie sobre él. ¿Y tú?, dijo su voz bajando a un susurro de profundo desprecio. ¿Tenías a tu descendiente? ¿Yo? Reducida a una fotografía en Vogue, elogiada por mi impecable gusto en las servilletas. La palabra flotaba en el aire, vibrando con una década de furia reprimida. No hice esto por venganza, Augusto. La venganza es una cosa desordenada y apasionada. Esto, dijo, señalando la habitación, la ciudad, hacia él, fue una corrección. Estaba restaurando el legado Drummond, y para hacer eso, tuve que desmantelar completa y quirúrgicamente el de los Guimarães. Él levantó la mirada de sus manos, su rostro grisáceo. El alcance completo y horripilante de su arrogancia finalmente se estaba desmoronando sobre él. ¿Todos esos años?, se susurró. En todas las cenas, las fiestas, tú estabas escuchando. No estabas solo, sonriendo. Estuviste tan desesperado por demostrar que eras el hombre más inteligente de la sala que nunca paraste para pensar quién más estaba en ella, dijo. Tu desprecio por mí fue el activo más valioso que tuve. Fue la cobertura perfecta. Esta noche, tartamudeó la reminiscencia de su propia voz, su propia burla pública golpeándolo como un golpe físico. En la mesa. Cuando dijiste esas cosas, tú ya lo sabías. Me dejaste. Te sentaste ahí y me dejaste destruirme. Te dejé ser tú, Augusto. Era todo lo que se requería. Él respiraba con dificultad ahora, los últimos vestigios de su negación desmoronándose. ¿Y ahora qué?, preguntó. Su voz la súplica de un hombre roto. ¿Qué sucede? ¿Me liquidas? ¿Me echas a la calle? No seas dramático, dijo su voz desprovista de piedad. Esto no es una telenovela. Esto es una transacción. Caminó hacia la enorme mesa de centro de cristal. De su pequeño bolso de mano esmeralda, sacó una llave y abrió un cajón en el escritorio antiguo de los Drummond, en la esquina. Su escritorio, que él siempre había considerado una pieza frívola y sentimental, sacó 2 portafolios encuadernados en cuero. A las 9 de la mañana, dijo, colocando el primero frente a él. Guimarães Empreendimentos y todas sus subsidiarias serán oficialmente absorbidas por un nuevo brazo de desarrollo urbano del Fondo Drummond, un brazo que presidiré en conjunto con mis funciones, en el FELM. Él miró la cubierta, su propio logo, pero no lo abrió. No podía. El nombre Guimarães dejará de existir en el mercado, continuó, como si leyera un informe financiero. El proyecto Resurgimiento está muerto, como dije. Sus activos, sus deudas serán reclasificados. Tus servicios ya no serán requeridos. Esa frase, la fría dimisión corporativa, le golpeó más fuerte que cualquier grito. Había sido despedido de su propia vida.
Pero yo soy... balbuceó, gesticulando inútilmente entre ellos. Soy tu marido. No lo eres, dijo, colocando el segundo documento, más delgado y de lomo azul, encima del primero. No lo eres. Esa fue la última pieza de negocio. Papeles de divorcio. Él los miró fijamente. Guimarães contra Guimarães. Era el corte final, limpio y quirúrgico. Mi abogado, el señor Sousa, está esperando en el hall, dijo ella. Subirá en 5 minutos para recoger tu firma. Yo ya he firmado. Augusto soltó un sonido, una risa áspera y ahogada. Impugnar, graznó. ¿Esperas que impugne? ¿Con qué motivos? ¿Con qué dinero? Exactamente, dijo ella. No estás en posición de hacerlo. Los términos son limpios. No soy una mujer cruel, Augusto, solo minuciosa. Te quedarás con un pequeño fondo basado en estipendios. Ya ha sido financiado. Hizo una pausa, suficiente para mantener tu membresía del club y vivir cómodamente. Pero nunca volverás a construir, ni a pedir prestado, ni a importar en esta ciudad. Serás, en efecto, un aficionado. La referencia a su propio insulto fue tan precisa, tan devastadora, que le cortó la respiración. Miró el vasto y vacío apartamento, el mármol, el cristal, el arte que había comprado. Mío, ella lo corrigió. El contrato de arrendamiento ha estado en manos del Fondo Drummond durante 5 años, desde que adquirí tu deuda. Has sido mi inquilino, señaló la gran entrada. Junto a la puerta había una maleta negra, modesta y solitaria. Tus efectos personales han sido embalados. Te quedarás en el club. Temporalmente, por supuesto. A dónde vayas después es asunto tuyo. Toda una vida, un imperio. Reducido a una pieza de equipaje de mano, cogió la pesada y cara pluma de la mesa. Su mano temblaba, pero abrió el expediente. Encontró la línea de la firma. El sonido de la punta raspando el grueso papel de lino era ensordecedor. La muerte de su mundo firmada por triplicado. Deslizó el documento de vuelta sobre la mesa. Pensaste en todo. Ella se giró y caminó hacia el ascensor privado. Se había quitado el pesado collar Drummond y se frotaba la piel de las clavículas. Un pequeño gesto humano y cansado. La armadura estaba siendo quitada. El trabajo estaba hecho. Apretó el botón de llamada. El suave tintineo del coche que llegaba resonó en el pasillo. Isabela, dijo su voz ronca. Ella se detuvo con la mano en la puerta del ascensor que se abría, pero no se giró. Esa broma que hice esta noche. Tartamudeó, la vergüenza finalmente ardiendo en su garganta. En la mesa sobre ti, sosteniendo mi vaso. Lo recuerdo, dijo ella, su voz tranquila. Fuiste tú. Él no sabía lo que intentaba decir, pedir perdón, explicar. Todo era inútil. Ella lo interrumpió, su voz suave, pero absolutamente definitiva. Fue la verdad, Augusto. Él levantó la mirada confuso. Fue la única cosa verdadera que dijiste en toda la noche. Simplemente identificaste mal los papeles. Ella entró en el ascensor con espejos y se giró para mirarlo por última vez. La mujer que él nunca vio, en el vestido esmeralda, sus ojos grises tan claros y fríos como el invierno. ¿Ves?, dijo, mientras las pesadas puertas de bronce comenzaban a cerrarse. Tú nunca fuiste el rey. Eras solo el hombre que sostenía mi vaso mientras yo compraba el bar. Las puertas se cerraron con un suave y final silbido, sellándolo. Se quedó solo en el vasto y vacío apartamento, con nada más que una maleta y el silencio resonante de su propio magnífico y catastrófico fracaso.